en esta jornada de día jueves? Bueno, una mañana, digamos que trae como dato, no hay grandes novedades, digamos. El gobierno nacional trata de capitalizar lo más rápido posible la llegada de Santilli, un Santilli que se muestra activo, con declaraciones en medios, con una situación de efectivamente eh, Manuel Adorni que no sigue sin poder desescalar la situación Adorni en cuanto a que se van conociendo nuevos datos, nuevas situaciones, ahí hay la información de un gasto en tarjetas millonarias que incluyen ya a empleados y allegados al mundo Adorni, con una situación de la economía que a comienzos de semanas no lo pudimos abordar por una cuestión de tiempo, pero que marca una situación de serrucho, donde efectivamente un mes la actividad en líneas generales crece, en otro mes baja, con sectores que les va efectivamente bien, como puede ser el sector minero, el sector de energía y lo que puede ser la actividad primaria del campo, pero que otros sectores efectivamente con una tendencia muy marcada. Hay un dato conocido ayer, por ejemplo, en el rubro de la comercialización de automotores de 0 kilómetros, que da una baja de casi del 10% respecto del año anterior, comparado mes con mes. Y efectivamente el gobierno trata de hacerse fuerte, insisto, desde la idea de un Santilli hiperactivo, con un gobierno que ha confirmado efectivamente la jefatura política de Karina Milei, donde cada vez resulta más evidente cómo queda delegada la estructura de poder en la propia Karina Milei antes de que efectivamente de Javier Milei, y con una situación que tiene como el principal desafío por estas horas de parte de Santilli de tratar, como estamos hoy, de instalar algunos cambios en el mundo legislativo, porque recordemos que a partir de la situación de Adorni, el gobierno efectivamente se ha se ha visto congelado en términos de acción política, más allá de lo que intenta mostrar Javier Milei con algunas declaraciones. El que no la pasa nada bien y el que no parece haber sido por ahora un hallazgo, ni mucho menos, es el vocero del gobierno nacional, Javier, quien ha tenido que ayer salir a aclarar que no quiso decir lo que quiso decir hace 48 horas, cuando se refirió efectivamente a el tema de los aumentos en tarifas, emulando aquellas declaraciones en algún momento de Mauricio Macri, que se quejaba porque el electorado se quejaba, a la redundancia, de que habían aumentado las tarifas con la llegada de Aranguren, aquel momento al Ministerio de Planificación, y que se producían una serie de aumentos y que efectivamente esa serie de aumentos, decía Macri, la gente estaba acostumbrada a andar en manga corta en invierno en su casa y eso no era lo que debía suceder. Bueno, Javier parece haberlo emulado por estas horas, habló de la justificación de lo que supone el aumento de las tarifas todo este tiempo y rápidamente en el día de ayer tuvo que salir a hacer algunas aclaraciones. Más allá de la efectividad o no de lo que quiere decir, el hecho en sí es que si tenés un vocero que llega con toda la impronta de cambiar la forma de la comunicación de un gobierno y en la segunda intervención ya tiene que salir a efectivamente a, a corregirse, bueno, no arrancaste de alguna manera con el pie derecho. Empiezan a fluir encuestas que marcan efectivamente un deterioro de la imagen de Milei que no logra corregir.
Hay un dato ahí que me gustaría trabajar, que vamos a estar atentos a lo que pueda venir en los próximos días, pero hace un par de semanas se había conocido el índice de confianza que Ujú. produce la Universidad de Itelá, que le da una cierta mejora a a la, a la imagen de Milei. Bueno, las encuestas de, por ejemplo, Menanfit y de otras encuestadoras marcan que sigue sin levantar la imagen de Milei, y el riesgo acá es efectivamente lo que le pueda suceder en un hipotético balotaje, porque ahí lo da efectivamente perdidoso de alguna manera. La gran incógnita también, por otro lado, es ver qué pueda suceder o no al interior del peronismo. Por estas horas las internas parecen un poco más aletargadas, pero de alguna manera es como el sol, ¿no? Que aunque no lo veamos siempre está, y la interna en el peronismo no parece efectivamente estar reconduciéndose, ni mucho menos. Hola, Sí, Miguel, ahí te retomamos. se había cortado. Sí, 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 sí. Miguel, te iba a hacer el comentario con respecto al tema Banco Central. El día de ayer, Javier Milei, que Sí, se reunió, ¿no?, con legisladores nacionales, de querer prender fuego el Banco Central, ahora querer sí, reformar la Carta Orgánica el día de ayer, ¿no? sí, sí. Otro de los elementos, ¿no? De cómo ha sido de alguna manera, no encuentro la palabra justa, pero cómo ha claudicado en algunas cuestiones, ¿no? Sí, Pero y sí. fíjate que tenés el mensaje anticasta en la campaña, hoy un gobierno cooptado por personajes de la casta, pura y dura, digamos, desde en su momento la salida del propio Guillermo Franco, que sigue fungiendo como directivo de YPF, con cuantiosos millones como ingresos. Recordemos que YPF es una empresa con mayoría estatal, que tiene representantes definidos por cada gobierno, y que tienen sueldos de esos directores eh, obviamente, de gerencias de empresas que efectivamente, y yo en eso no estoy en desacuerdo con que los gerentes de una empresa de esas características eh, ganen muy buenos, tengan muy buenos ingresos. La pregunta es si personajes como Francos, que tienen una historia de casta en todo su recorrido público, tienen que seguir estando en esos lugares. Primera cuestión. Segundo, fíjate que Bullrich es una aliada, más allá de las idas y vueltas y de los vaivenes. Ahora el caso de Santilli, Sturzenegger, Caputo, lo que hemos venido comentando en estos días, ¿no? La casta está más fortalecida que nunca, y ahí hay una especie de bandera arriada, si se quiere, porque mmm, lo que se suponía tenía que ver con la llegada de Milei y la llegada de una serie de cuadros técnicos políticos que renovaban efectivamente el escenario de la gestión, no ha sucedido. Cuando fue renovada, lo que la chicana, aquella vieja chicana que de alguna manera le terminó jugando en contra a Sergio Massa en el debate, que le preguntaba si sabía o no lo que era un expediente administrativo al propio Milei, y que efectivamente no tenía ni idea. Bueno, eso se vio durante mucho tiempo en la no designación de funcionarios en áreas estratégicas, y en aquellas áreas que se nombraban funcionarios nobles, efectivamente no tenía ni idea de cómo se llevaba adelante esa gestión. Bueno, Santilli, Bullrich, Sturzenegger y todos los cuadros que vienen atrás, técnicos, tienen conocimiento de eso, y Milei terminó efectivamente pactando para poder tener una idea de gestión que durante varios meses esa gestión se basó en la centralidad de la figura de Milei, pero cuando tenés que pasar de pantalla, te quedás a mitad de camino. Bueno, hoy está recostado sobre ese poder, Javier Milei está recostado sobre la ululancia de muchos gobernadores, que si hay algo que tienen es efectivamente recorrido de casta en los términos que lo planteaba Milei en la campaña de 2023, y ahora esta novedad de un banco central
que se quiere efectivamente corregir su Carta Orgánica, donde ya hay los primeros cuestionamientos de parte a la propuesta libertaria y que no son precisamente halagüeñas para los intereses del país, y que me imagino va a tener severas resistencias en no pocos sectores, de acuerdo a lo que efectivamente pueda plantear el mundo libertario. Al que lo corre, insisto con la idea, la agenda. Estamos ya transitando el segundo semestre y 2027, en los términos que está planteado, me parece que algunas reformas estructurales van a ser mucho más difíciles de llevar adelante, porque en lo electoral se juegan demasiadas cosas y puede decirse que se empioja un poco más algunas discusiones, y me parece que el gobierno es absolutamente consciente de eso. Por eso la designación de un personaje como Santilli a contramano de todo lo que se publicó, se dijo antes del 2023 respecto de lo que tenía que ver con la casta política y fundamentalmente con el propio Santilli. Hay que recordar, no hace falta hacer demasiada investigación y pertenecer a la CIDE para efectivamente debucear en qué es lo que decía el propio Javier Milei de Diego Santilli hace un par de años nada más, y vamos a entender el declive de esa propuesta que inicialmente sedujo a muchos argentinos y que hoy lamentablemente para esos mismos argentinos que creyeron en esos cantos de sirenas libertarios, se encuentran con que de alguna manera están gobernando los mismos de siempre. Y con dudosas dosis de efectividad en cuanto a la mejora de la calidad de vida de todos nosotros, ¿no? Muy bien. Miguel, muy amable por estos minutos y será hasta mañana. Te mando un abrazo, Julián, hasta mañana. Muy, pero muy buenos días. Pasaba el análisis político de Fundamentar de la